Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, hermanas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno es que el Señor nos permite en este día poder ingresar. Quiero pedir disculpas, ya que en el día de ayer en el programa de ¿Por qué no me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en el tema de Jesús el Camino, pues no se pudo transmitir completo porque la internet se cayó acá en mi casa, acá donde vi este siervo, entonces pido disculpas por eso. Ya que el Señor nos permite en este día ingresar nuevamente, quiero darle la bienvenida, quiero desearle que pasemos un buen día, que estemos pasando un buen día con nuestras familias o en los trabajos, donde quiera que estemos, que el Señor nos esté ayudando, que nos dé la fuerza suficiente para poder perseverar, luchar. Queremos seguir invitando, animándonos los unos a los otros para seguir en este tema que tenemos los jueves a las 2 de la tarde, hora colombiana, hasta las 3 de la tarde, hora colombiana, en el tema de evangelismo personal. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es el tema que estamos estudiando los días jueves de 2 a 3 de la tarde. A través de este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Como siempre invitamos, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, lo puede colocar en el blog de Mensaje de Amor para Salvación o me puede escribir en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Allí podemos platicar, podemos comunicarnos acerca de una pregunta, inquietud o algún comentario que tenga para que sigamos adelante. Entonces vamos a orar, damos bienvenida a mis hermanos y hermanas. Les mando un abrazo muy caluroso desde acá, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Un apretón de manos, un ósculo santo, deseándonos que estemos bien en este día y que podamos seguir perseverando, luchando en el Evangelio, predicando el Evangelio, siendo de testimonio a las personas para hacer luz en este mundo y así cumplir la voluntad del Señor. Vamos a orar y vamos a seguir adelante. Quiero cantar un himno en esta tarde también, cantar un himno comenzando el estudio y finalizando también cantar otro himno. Entonces vamos a orar y vamos a cantar el himno. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por sus propósitos, gracias por el Evangelio, gracias por el poder que da a todos los hombres de la salvación para la reconciliación para con usted, a través de su Hijo Cristo, a través de ese sacrificio perfecto, a través de bajar a las aguas del bautismo para practicar esa muerte, sepultura y resurrección. Gracias porque podemos arrepentirnos, porque podemos confesar el nombre de su Hijo Cristo, porque podemos ser bautizados para el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo, ser añadidos a su iglesia. Gracias porque ese es el Evangelio, el poder que da a todos nuestros espíritus, que da a nuestras almas de vida eterna, de vida para salvación. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias porque su Hijo Cristo es la cabeza, que hace más de 2500 años atrás, Él mismo la edificó, la estableció. Él mismo dijo de qué manera era de que todos los seres humanos podíamos ingresar a ella, ser parte de ella, de ser adoptados en ella. Y es a través de este plan de salvación, es a través de este Evangelio. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero. Gracias por este día en el cual usted nos permite tener vida y salud, donde quiera que estemos en cualquier país. Gracias porque podemos comunicarnos a través de la internet, a través de esta emisora radial. Bendíganos, diríjanos, ayúdenos. Gracias por la fuerza, por el poder. Gracias porque nos ayuda a vencer las huestes espirituales de maldad, porque nos ayuda a vencer el temor, la cobardía, porque nos ayuda a practicar el Evangelio, porque nos ayuda a predicar el Evangelio, porque nos ayuda a que con esa palabra podamos retroalimentarnos para salir a evangelizar, salir a predicar y sobre todo tener ese conocimiento para también guiar a nuestros amigos que son católicos o testigos de Jehová o presbiterianos o que son evangélicos. Gracias por darnos su palabra, para que todos seamos guiados a esa verdad, para que todos seamos guiados a esa salvación, para que todos tengamos el conocimiento de su voluntad, de esa revelación perfecta que usted ha querido que todo hombre y mujer tengamos para la salvación. Gracias por su Hijo Cristo, porque Él es el que ha hecho todo esto posible, de venir a hacerse carne, de predicar ese Evangelio, de morir cumpliendo esa ley y dándonos esta ley que es una ley perfecta, una ley en la cual hay perdón de pecados, una ley en la cual
cada persona podemos cumplir para la salvación. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por las familias de mis hermanos y hermanas. Gracias por los trabajos que hacemos día a día. Gracias por este día. Gracias por el Evangelio. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias por las personas con quien estamos estudiando. Gracias por los recursos, la literatura, los panfletos, la internet, la televisión, la radio, por nuestros hermanos que nos acompañan a evangelizar, nuestros hermanos que nos acompañan a llevar los estudios. Gracias por las personas que nos reciben para estudiar con ellos. Gracias por sus familias. Gracias por este mundo. Ayúdelo para que se arrepienta, ayúdelo para que su palabra les transforme como nos transforma la vida, como nos da esa vida en Cristo y como nos da la salvación. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa de evangelismo personal. Estamos estudiando las clases pasadas. Queremos comenzar cantando este himno que dice así: es la ley de Jehová es perfecta, y lo que queremos hacer es invitar a que con esa ley podamos retroalimentarnos para seguir adelante y poder salir a evangelizar, porque tenemos el deseo, queremos evangelizar, pero bien importante retroalimentarnos o tener ese fundamento o ese conocimiento para ir allí a evangelizar, a llevar el evangelio a las personas. Dice el himno así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Amén. Allí está. Usted puede también encontrar ese himno en Salmos capítulo 19, versículo 7 hasta el versículo 10, donde usted puede encontrar ese cántico. Vamos entonces a estar estudiando en esta tarde evangelismo personal, y esperamos, hermanos y hermanas, que estemos preparados con la Biblia, porque la Biblia es la que nos está instruyendo, la que nos está enseñando, la que nos va a decir, o la que nos puede decir cómo evangelizar, cómo predicar, cómo ir a las personas a que conozcan el evangelio, ese evangelio por el cual usted y yo hemos sido o somos cristianos, por el cual hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo, y que es importante de ir a invitar a nuestros amigos, compañeros de trabajo, estudio, familiares, vecinos, pero es importante ir con la palabra, y por eso estamos hablando de la retroalimentación. Un hermano muy amado, un hermano maestro de este siervo, decía una vez, cuando enseñaba la palabra a este siervo y a otros hermanos más, donde él decía: el que está dispuesto a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender. Necesitamos tener esa disposición, necesitamos estar dispuestos de poder aprender para poder enseñar. Entonces vamos a aprender de la palabra de Dios acerca de qué es lo que necesitamos enseñar. Ya después de que miremos la retroalimentación, vamos a mirar algunos tips también de cómo ir a evangelizar, de cómo llegar a las personas,
Por ejemplo, vamos a estar hablando de un tema acerca del tacto, de cómo llegar a las personas, y pues también algunos temas de los cuales las personas también necesitan saber. Vamos a mirar un bosquejo para el evangelismo personal. Recuerde que estamos estudiando algunos temas o estudios del hermano también Willy Alvarenga, que es un hermano muy amado, que es profesor, y estamos mirando algunos tips de allí, o estamos mirando algunas enseñanzas de allí, pero también algunas enseñanzas que la Biblia nos dice para nosotros aplicar a nuestra vida y también para ir a evangelizar. De la siguiente información puede asistir en cuanto a qué información compartir con la persona que está estudiando. Trate de familiarizarse con la siguiente información para que pueda presentarla sin el uso de notas en futuros estudios, como tratar de aprender textos bíblicos. Es bueno también aprender algunos textos de la palabra de Dios. Muchos hermanos dicen de que es difícil aprender los textos, pero yo siempre les he dicho que uno puede aprender los versículos de la Biblia cuando uno los escribe. Cuando uno los está escribiendo es importante aprenderlos. Es una manera de aprender los versículos de la Biblia. También cuando miramos algunos eventos o historias de la palabra de Dios en películas o en dibujos animados, también se pueden aprender. Pero lo importante es conocer, porque vamos a ir a evangelizar y necesitamos ser llenados con la palabra de Dios. Necesitamos ser llenados con esta palabra, que es el evangelio, que es la autoridad de Cristo, para que nosotros vayamos allí al mundo a enseñar ese evangelio. Entonces, es un bosquejo sugerido, es un bosquejo del cual vamos a estar mirando allí algunos versículos, algunos temas. Seguro que usted, hermano o hermana, usted debe conocer algunos de estos temas, pero es bien importante de que también allí en la iglesia donde somos cristianos o donde está nuestra membresía, es importante también enseñarle a nuestros hermanos, porque seguro que no todos ingresan a Mensaje de Amor para Salvación para poder allí estar aprendiendo la palabra de Dios. Entonces necesitamos también allí enseñar a nuestros hermanos de que ellos puedan allí, que puedan aprender de la palabra de Dios. Entonces es importante mirar este punto acerca de la palabra de Dios, de que no solamente nosotros los que ingresamos allí, sino que también muchos hermanos puedan aprender de ella. Entonces, por eso estamos invitando a que usted tenga la palabra de Dios ahí, la Biblia. Vamos a estar allí siendo alimentados. Vamos a estar allí recordando algunos temas. Seguro que usted ya debe saberlos, pero que es importante también nosotros tenerlos en cuenta para ir. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Biblia es inspirada por Dios, porque necesitamos creer en eso. Muchas personas cuando predican, o algunos grupos evangélicos y algunos hermanos a veces cuando van a predicar un tema o van a dar un estudio, utilizan algunas herramientas, utilizan algunos puntos o temas basados en la historia, basados, digámosle, como en eventos del mundo, utilizan otras herramientas y a veces dejan o ponen más interés en esa herramienta que en la misma Biblia. La palabra de Dios, según lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16, que quiero que vayamos allí, versículo 17, son textos bien importantes y poderosos. 2 de Timoteo 3:16 y versículo 17, vamos a ir allí, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el punto es interesante porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces necesitamos aprender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y vamos a mirar más adelante por qué. Necesitamos aprender o decir también, porque muchos grupos evangélicos, muchos grupos que están allá afuera, están hablando acerca del Antiguo Testamento, están confundiendo mucho a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, e inclusive algunos hermanos son confundidos cuando hablan acerca del Antiguo Testamento o del primer pacto, pero que no tienen mucho conocimiento, un fundamento fuerte acerca de ese primer pacto. Entonces les ponen dudas a nuestros hermanos. Te aseguro que no todos los hermanos de la Iglesia de Cristo en el mundo están conectados a este programa, pero usted sí puede, de lo que estamos escuchando, de lo que sabemos, allí en la congregación, que siempre invito a que se haga ese seminario de evangelismo personal en la congregación donde está cada uno, invitar a nuestros hermanos a que puedan ser preparados en cuanto a este tema de evangelismo personal.
porque es bien importante cuando salimos allí a evangelizar, necesitamos estar preparados, porque muchas personas se preparan. Satanás, como habíamos dicho en temas anteriores, tiene también a sus predicadores. Y lo cierto es que en el primer siglo estaba esta falsa enseñanza y pues ahora pues también vemos las falsas enseñanzas. Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y dice y es útil para enseñar, para enseñarnos a nosotros, pero también para ir a enseñar a las personas, para redarguir, para corregirnos, dice allí, instruir en justicia, o sea, darnos la instrucción de parte de Dios que es justicia, pero dice el versículo 17 que es para un fin, dice a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios también sea perfecto, perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Una buena obra es la predicación del evangelio, de ir a evangelizar. Entonces somos preparados con la Biblia y es bien importante siempre cuando vayamos allí predicar la palabra de Dios. También otro punto bien interesante que quiero que leamos en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, vamos a mirar estos textos. Son algunos de los textos que vamos a estar mirando cuando hablamos acerca de la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios. Recuerde, 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, dice la Biblia. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que ellos también dicen de que le dan gracias a Dios de que lo que ellos predicaron o que lo que recibieron los hermanos tesalonicenses no fue palabra humana, sino palabra de Dios, sino palabra inspirada. Y es bien importante que cuando vayamos a evangelizar nos llevemos la palabra de Dios, no nuestra palabra, no un pensamiento, no una filosofía humana, hueca, sutileza, como dice también el apóstol Pablo. Es bien importante llevar entonces esta palabra. También vamos a mirar Segunda de Pedro 1:20 al 21. Segunda de Pedro nos habla acerca de que esta palabra es una palabra profética, una palabra fidedigna, confiable, inspirada por los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí se está hablando acerca de la veracidad, confiabilidad de la palabra de Dios, de la inspiración del Espíritu Santo, que también dice el apóstol Pablo allá en Timoteo. Entonces, la palabra de Dios es suficiente, hermano y hermana. La palabra de Dios es la única que debemos de ir a predicar a las personas, a nuestros seres queridos, como decíamos ahora. Ya el punto es la forma de cómo llegar, que eso lo vamos a ver después, pero lo importante es tener en cuenta de que debemos de ir a predicar la palabra. En estos días estaba estudiando con unos hermanos que están recién convertidos, apenas están creciendo en la palabra de Dios, y ellos me decían de que ellos tenían mucho interés y mucha alegría en aprender mucho de la Biblia, que cuando salían a predicar, de que predicaban el evangelio, y entonces que las personas le decían, pero bueno, es que nos está predicando siempre la Biblia, que siempre nos dice con la palabra esto y aquello. Entonces yo le decía al hermano de que uno debiera predicar la palabra de Dios, pero que también debíamos tener en cuenta de cómo llegar. Y yo le ponía un ejemplo. Decía una vez de que este siervo, cuando salía a evangelizar o cuando estuvo evangelizando una vez, porque es importante seguir haciéndolo, y lo hacemos, una vez cuando salimos o cuando yo salí, llegué a una casa que me recibieron, estaba estudiando con una familia muy humilde, una familia, digámosle, humilde en cuanto a la parte de no tener dinero. Llegué allí, entonces la familia me atendió, estudiamos la Biblia, pero después la familia me sirvió alimentos en un traste no muy deseable, estaba sucio, y el pocillo también estaba sucio, olía de algo
que no era muy bueno para uno mismo, pero yo me lo comí por no dejar, o al menos para que la persona o la familia no se sintiera mal, para que ellos no sintieran de pronto de que uno no les estaba recibiendo esto, rechazando. Lo cierto es que cuando uno va a ir a predicar el evangelio, cuando uno va a llevar, uno necesita dar un plato bien o una buena comida. Cuando servimos una mala comida, entonces a la gente no le va a agradar. Y el punto fue que yo le expliqué a este hermano, porque es una pareja que está creciendo en las cosas del Señor, y lo cierto es que hay que llevar el evangelio, pero hay que saber cómo llevar este evangelio, cómo saber servir un buen plato de comida, que la persona atienda este plato de comida y que lo disfrute, que es bien importante, porque también le decía a esta pareja de que también me topé con un joven que le prediqué el evangelio, y este muchacho me decía de que en su casa le daban mucho de Biblia, que decían una palabra coloquial acá, de que le metían la Biblia como por la cabeza, le querían meter la Biblia por la cabeza. La mamá era católica, su papá era testigo de Jehová, tenía sus tías que una era adventista, que la otra era mormón, o sea, varias sectas, varias religiones. Y llego yo con la palabra también, entonces este muchacho me dice, otra vez la Biblia, otra vez la predicación, no, yo ya he escuchado mucho de Biblia, dígame otra cosa. Entonces ya allí uno sabe de qué forma llegar a esta persona, pero eso es importante, saber cómo servir este plato. Entonces, es suficiente, la palabra es suficiente, hermano y hermana. No hay otra cosa para la salvación del hombre, no hay otro libro inspirado para que el hombre tenga vida espiritual, para que la mujer tenga vida espiritual, para que el hombre y la mujer sea añadida al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, para que tenga perdón de pecados, para que tenga las bendiciones espirituales, lugares celestiales en Cristo, para que tenga el don del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, para que tenga los talentos, para que tenga allí la oportunidad o la adopción de estar en la familia de Dios. No hay otro libro. Entonces la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es necesaria. Segunda Timoteo 3, 16, 17, recuerde eso, nos puede hacer completos. La Biblia, allí lo que nos dice el apóstol Pablo, no necesitamos otro libro para que nos haga completo, solamente la Biblia. La Biblia más otro libro no funciona. La Biblia es suficiente, no necesitamos otros libros no inspirados. No hay otro evangelio. Según lo que nos dice Gálatas, vamos a mirar ese libro. También Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pablo habla allí, hace una reprensión, hace un llamado de atención para estos hermanos en Gálatas o en Galacia, que están haciendo algo que no es bueno. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. En Gálatas 1, 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra anatema es maldito, pero dice el apóstol Pablo, no que haya otro, o sea, solamente hay un evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice que se están alejando del evangelio, dice, para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente es ese evangelio de Satanás, ese evangelio que Satanás quiere enseñar por los grupos evangélicos o por los grupos en este mundo, que por eso es importante, necesitamos tener un fundamento de cómo guiar a estos amigos para que ellos lleguen allí, sean libres de este conocimiento de este evangelio de Satanás. Entonces Dios ya nos dio todo lo que necesitamos, la palabra de Dios. Ya tenemos la fe que fue dada una vez para siempre a los santos. En Judas versículo 3, allí nos habla acerca de esa fe.
También hay una consecuencia cuando buscamos otra doctrina, otra enseñanza, según lo que nos dice, que seguro que este texto lo sabemos de memoria, es segunda de Juan 9 al 11, donde nos dice que si hay alguien que busca otro evangelio, dice, no le recibáis. Segunda de Juan, versículo 9 y versículo 10. Segunda de Juan 9 y 10 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros, o a vosotros, dice ahí, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahí está el punto. Entonces el punto es de la doctrina de Cristo, el punto es del Evangelio, el punto es de lo que ya tenemos. Necesitamos también tener información acerca, entonces, de qué es el Evangelio. Ya hemos hablado en puntos anteriores. Necesitamos tener información acerca de los dos pactos. Usted conoce, tiene distinción, hermano y hermana, de los dos pactos. ¿Sabe cuál fue el propósito del primer pacto? Porque hemos muerto al antiguo pacto, según lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 1 al 7. Vamos a mirar Romanos 7, versículo 1 al 7. Es importante tener conocimiento de esto, porque hay muchos grupos que predican el Antiguo Testamento o mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo, y es donde hay confusión para tantos amigos y familiares. Romanos 7, versículo 1 al 7, voy a leer estos versículos, pero quiero que tengamos en cuenta el versículo 4. Romanos 7, del 1 al 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el versículo 4 es bien importante, donde dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos hablando de que ya se ha muerto a la ley mosaica, porque Cristo clavó esa ley en la cruz, según Colosenses 2:14, o según lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y lo vemos acá, es importante tener en cuenta eso, de que el viejo pacto o antiguo pacto, entonces ya hemos muerto a ese antiguo pacto gracias a Cristo, gracias a que Él murió en la cruz. Si no, estuviésemos todavía en ese régimen, pero no tendríamos vida eterna, no tendríamos perdón de pecados, pero gracias a esto. Entonces es importante tener estos textos, hermanos y hermanas, si usted no los ha leído, si de pronto no los había mirado, es importante tener estos textos para nuestros amigos que dicen de que hay que practicar la ley de Moisés. Anótelo allí para que cuando usted se encuentre un amigo o una amiga que es adventista o de algún grupo de Pentecostés o evangélico, que le diga que hay que cumplir la ley, entonces usted le pueda mostrar este versículo, primeramente entendiéndolo usted, que lo entendamos, y siempre invitamos a que si necesitamos comprender un poco más del versículo, que si usted necesita más explicación de ese versículo, nos escriba por Facebook a este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño o a nuestros hermanos allí, para que tengamos más comprensión del versículo, para que entendamos un poco más, o usted también puede investigar allí donde está a otros hermanos o hermanas, para que ellas también les enseñen acerca de este versículo. Pero es importante entender la información o el propósito de esos dos pactos, del primer pacto que ha sido abolido y del nuevo pacto del cual está en vigencia, ahora es el que tenemos
en este momento, en este presente. Entonces no podemos estar casados con Cristo y a la misma vez con Moisés. Esto es la ley antigua. Vamos a mirar algunos versículos allí. Efesios 2:14 al 16 nos dice acerca de que el antiguo pacto ha sido abolido. Hay muchos versículos en cuanto a esto, pero vamos a mirar algunos cuantos y usted los puede anotar allí para que tenga en cuenta acerca de esto y podamos mirar más adelante si necesita más explicación. Efesios 2:14 al 16 dice, Efesios 2:14 hasta el versículo 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Vale? Importante allí esos versículos donde nos dice, porque Él es nuestra paz. Estamos hablando de Cristo. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Estamos hablando de cuáles dos pueblos. En cuanto a ese pueblo que era judío y el pueblo gentil, de que el pueblo gentil era el que no tenía oportunidad para con Dios, porque recordamos que en la ley mosaica, o es un punto hablando del antiguo pacto, de que solamente un solo pueblo, una sola nación era pueblo de Dios, que estamos hablando de los israelitas o de los judíos, pero ya cuando hablamos de ese pacto o el nuevo pacto, estamos hablando de que Cristo allí, mediante la cruz, dice que los dos, tanto judíos y gentiles, ya hizo uno, que ya estamos hablando de esa ley nueva que es en Cristo, que estamos hablando que es la iglesia. Se dice acá, derribando la pared intermedia de separación, había una pared intermedia entre los dos, entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la crucifixión, Cristo hizo esta unidad allí. Cristo clavó esa ley en ordenanzas en la cruz. Nuevamente recuerdo el texto, Colosenses 2:14. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Tanto el pueblo judío como el pueblo gentil necesitaba tener reconciliación porque todos estaban en pecado. Todos los hombres están en pecado cuando no son reconciliados a través de Cristo en el bautismo, en las aguas bautismales, cuando se baja allí a cumplir este evangelio. No han sido reconciliados. Pero cuando bajamos a las aguas del bautismo, cuando cumplimos este evangelio, entonces dice que somos reconciliados en un solo cuerpo y dice allí, matando en ella las enemistades, esas enemistades que había entre pueblo judío y pueblo gentil, y que por eso recordamos allí la historia de Juan capítulo 4 con la samaritana, recordando por ejemplo lo que Jesús dice cuando habla acerca del prójimo, allí de la historia de cuando hablamos allí del buen prójimo o del buen samaritano, cuando hablamos acerca de esa historia que Jesucristo utilizó para hablar acerca de esa división que había también allí. Pero entonces dice matando en ella las enemistades. El antiguo pacto ha sido abolido. Y otros versículos más usted puede ponerlos allí o puede tenerlos en cuenta para que los leamos y los conozcamos. El antiguo pacto ha sido clavado en la cruz. Colosenses 2:14, que ya hemos dicho ese texto varias veces, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Para usted y para mí como seres humanos, o para los hombres de ese primer siglo, dice que ese acta de los decretos era contra nosotros, porque ningún hombre fue capaz de cumplirla. Ningún hombre, los hombres antiguos, los hombres tan importantes como Abraham, o los hombres como Noé, no fueron capaces de cumplir esa ley mosaica. Pero entonces llegó Cristo a través de ese pacto, a través de David, a través de lo que Dios le dijo a Noé allí, cuando él sale, en ese cumplimiento de Abraham también, y en la promesa que le hace a Abraham de la simiente, y nuevamente con David se cumple esto, y llega Jesucristo a través de una mujer, y ya con Jesucristo, predicando el reino, acerca de lo que el hombre y la mujer, o que todas las naciones podemos hacer para ser salvos.
hombre y mujer en todo el mundo, que es el Evangelio. Pero ese acta de los decretos, que eran muchos rituales según lo que habla el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, y según también lo que se habla en el libro de la Torá, se hablan más de 370 leyes que estos hombres hacían. Eso era contrario a nosotros, era contraria a ellos, pero dice que quitándola del medio, o sea, de ellos mismos, y clavándola en la cruz. Jesucristo, entonces, pudo clavarla en la cruz y pudo desligarle a ellos de esa ley, que no fueron capaces de cumplirla, a darle una nueva ley, que estamos hablando del nuevo pacto. Pero es importante entender esto para enseñarle también a nuestros amigos que quieren cumplir ese pacto antiguo, que en ese pacto pues nunca van a tener salvación. También es importante entender que el antiguo pacto ha sido quitado. Vamos a mirar Hebreos 8 del 7 al 13. Hebreos capítulo 8 versículos 7 al 13 dice la Biblia, Hebreos capítulo 8 versículos 7 al 13, dice la Biblia allí: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, estamos hablando del primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice, si el primero hubiera sido sin defecto, tuvo defecto, porque ese primer pacto primeramente no hizo perfectos a los judíos. Ese primer pacto, lo que tenían que hacer ellos es que cada día, todos los días tenían que llevar animales para que expiaran sus pecados, y una vez al año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para expiar también los pecados. Ellos mismos tenían que hacer esto todos los días, pero no los hacía perfectos. Dicen, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Ya que está hablando de un segundo, no está hablando solamente de un primero. Cuando hablamos con nuestros amigos adventistas o que quieren, o amigos o que quieren practicar ese primer pacto, entonces es bueno mostrarles este texto, porque dice que si este hubiera sido perfecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cómo se procuró ese lugar para el segundo? Con esas profecías, con Jesucristo cuando vino al mundo, cuando predica, y sobre todo también con el esfuerzo de Cristo cuando va a la cruz, practicando ese evangelio o practicando esa obediencia del Padre, que era lo que habían dicho Isaías, Jeremías, Daniel, todos estos profetas que iba a llegar. Dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está hablando de un nuevo pacto, no está hablando de un pacto, sino un nuevo. No dijera esa palabra nuevo, sino que dijera pacto, no dijera el mismo pacto, pero entonces dice un nuevo pacto, que es bien interesante, y está hablando con la casa de Judá, está hablando nuevamente con los israelitas, pero también está hablando con todas las naciones. Dice, no como el pacto, entonces está recordando el pacto anterior, no como el pacto que hice con sus padres, en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No cumplieron ese pacto. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice acá, porque seré propicio a sus injusticias. Dice, propicio. ¿Recuerdan ese texto que dice el apóstol Juan en la primera carta, allá en el capítulo 2, en el versículo 2, donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo? Dice propiciación, y acá aparece la palabra, dice en el versículo 12, porque seré propicio, dice propiciación, propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí están esos versículos para uno poder mostrarlos también, porque el antiguo pacto ha sido quitado, ha sido abolido. También el antiguo pacto solo sirvió para traernos a Cristo. Gálatas 3:24, solamente sirvió para eso. Vamos a mirar Gálatas capítulo 3, versículo 24,
donde nos muestra acerca de este punto. Gálatas 3, versículo 24. Este era un versículo que estamos estudiando ayer en el programa, pero vamos a volver a estudiarlo hoy. Gálatas 3, versículo 24 y 25, donde nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, mire, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Una nodriza, una niñera, la ley, dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea que esa ley solamente tuvo el fin de llevar a Cristo, no tuvo otro fin. Cuando personas o amigos quieren practicar este punto, la ley mosaica, por ejemplo los adventistas, los del séptimo día, los pentecostales, algunos quieren aplicar versículos del Antiguo Testamento y muestran algunos versos del Nuevo Testamento de la ley. Es bien importante recordar esto, de que solamente sirvió para traernos a Cristo. Y ya con Cristo nos dice qué es lo que Cristo nos dice que debemos de hacer, que es lo más importante. También Cristo nos libró de la ley antigua. Gálatas 3:13, ahí mismo en el versículo 13, Gálatas 3:13 nos dice que nos ha librado de la ley antigua, porque la ley antigua solamente nos mostraba el pecado, o nos hacía pecar, o no nos daba perdón de pecados, no nos daba salvación. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 13 es muy interesante, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa maldición que ya hemos mirado algunos versículos, pero que también el Pentateuco habla acerca de que era lo que se tenía que hacer. Dice, hecho por nosotros maldición, o sea, Cristo en su carne, Cristo cuando derrama toda su sangre, Cristo cuando está allí crucificado, dice que se hizo él maldición por nosotros, dice para redimirnos, dice porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Esa era la maldición que se daba para ese tiempo, de que todo el que era colgado de madera era maldito, según la ley. Pero entonces Cristo se hizo maldito allí, dice, hecho por nosotros maldición para que nosotros fuésemos redimidos. Ya no está esa ley, ya nos ha librado de esa ley. Y el punto también es que dice que solamente la sangre o solamente un testamento nuevo, solamente tiene que darse escritura o mostrarse allí, esculpirse para un nuevo testamento solamente por sangre. Y dice el escritor también de que él ha sido esa sangre para que nosotros tengamos ese nuevo pacto. ¿Cuál ha sido el sacrificio para que haya una nueva ley? Porque solamente los testamentos o los pactos serán solamente firmados con sangre. Entonces Cristo nos libró de la ley antigua. La ley antigua no puede justificar ya. Gálatas 2:14. Es bueno copiar esos textos si los están haciendo para que podamos hacer lo que ya hemos dicho antes, mostrarlo a nuestros amigos. Gálatas 2:14 dice de la siguiente manera: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Acá el apóstol Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y dice que es algo bien interesante porque el apóstol Pedro está haciendo algo que no es del Evangelio, que no es de la ley de Cristo. Dice que él está haciendo allí, el versículo 14 nuevamente, vamos a leerlo, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, está diciendo el apóstol Pablo que vio a Pedro, que no andaba conforme al Evangelio, o sea, a ese Evangelio y a esa ley que es en Cristo, le dijo a Pedro delante de todos los hombres allí, le llamó la atención, dice, si tú, siendo judío, dice allí, vives como los gentiles, o sea, si él siendo judío, este hombre Pedro, y vivía como gentil en cuanto al punto de ya ser cristiano, no andar en la ley mosaica, sino en la ley de Cristo, dice, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, lo que está hablando es por qué
a esos gentiles, o por qué en la ley de Cristo, por qué en la ley del Evangelio, por qué está volviendo nuevamente a cumplir o a hablar acerca de la ley mosaica, por qué está hablando acerca de eso, porque el versículo 15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice el punto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces el punto es ese, que el apóstol Pablo está llamando atención a Pedro de por qué está hablando acerca de la ley mosaica. Si la ley mosaica lo que hace es sujetarle a pecados, mientras que ya ellos estaban en la ley de Cristo, que es la ley de la libertad, la ley del perdón de pecados. Esa era allí la atención llamada a este hombre. Y también Hechos 13:39. Vamos a mirar Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos capítulo 13, verso 39, dice la Biblia. Vamos a leer versículo 38 y 39. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 dice: ¿sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, hablando de Cristo, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? Dice ahí, en la ley mosaica ninguno fue justificado, pero en Cristo sí es justificado. Es bien importante tener en cuenta estos textos. El punto es que el nuevo pacto ha sido establecido. Porque es importante saber esto. Vamos a mirar Jeremías 31 hasta el versículo 34, hablando acerca de este pacto. Si usted tiene allí más versículos, puede anotarlos, o podemos mirar más adelante acerca de eso, del propósito de los dos testamentos, el propósito del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que eso tendría que ser un tema más amplio, pero es importante entender o conocer estos versículos para que al menos en un conocimiento básico poder ir a alentar a nuestros amigos, familiares, acerca de esto, de este pacto, o acerca de del engaño que utilizan los hombres para decirle que hay que practicar estos versículos. Jeremías, vamos a mirar Jeremías 31 al 34. Ahorita lo leíamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8. Y es como algo parecido. Dice la Biblia, Jeremías 31 al 34, de la siguiente manera: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por allá, de 700 a 800 años antes de que llegue Cristo, Dios profetizando a través de Jeremías, diciendo a este pueblo israelita, diciendo a esta casa de Judá, diciendo allí a los judíos, de que iba a establecer un nuevo pacto, un pacto en el cual iba a perdonar sus pecados, un pacto que iba a llegar a través de Cristo, un pacto del cual Él iba a cumplir para que nosotros, o para que ellos fuesen librados, y pues nosotros también, de esa ley mosaica y de esa maldición. Gracias a Cristo, gracias a que cumplió el Evangelio, gracias a que obedeció a su Padre, gracias a que fue llamado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, intermediario, abogado, Señor y Mesías. Otros muchos nombres que le ponían. Emanuel también. Dios con nosotros. Entonces vamos a estar dejando por allí, recordando esta retroalimentación, hermanos y hermanas. Alguna pregunta, alguna inquietud, colóquela en mi Facebook, pero es bien importante tener en cuenta esta enseñanza. El que esté dispuesto a enseñar, tiene que estar dispuesto a aprender. Una frase
que es bien interesante. Y recordemos eso de la retroalimentación. Vamos a seguir próximo jueves, si Dios nos permite la vida, si también nos permite la oportunidad de tener la internet, si no se nos cae como en el día de ayer, tener la oportunidad de seguir predicando este evangelismo personal, la retroalimentación. Vamos a estar conociendo un poco acerca del problema del pecado, como qué versículos hay para decirle a nuestros amigos acerca de este problema, cuál es el propósito de que Dios nos revele el problema del pecado en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque es importante predicar acerca del tema del pecado y sobre todo también pues hablar no solamente del pecado, sino la solución para él, porque el hombre pues ya está cansado de tanto pecado, el hombre ya está cansado y la mujer de tener también tanta aflicción, tantas dificultades por este problema del pecado, pero es más importante también ir a las personas y a nuestros amigos mostrándoles acerca de qué es lo que dice Dios acerca del pecado, qué es lo que habla acerca Dios del pecado, porque para algunos hermanos, amigos y amigas también solamente hablan de algunos pecados, no según como Dios, sino como ellos opinan o creen. Pero es más importante lo que nos dice la Biblia. Recuerde, ese soplo de Dios. Toda la escritura de Dios es inspirada por el Espíritu Santo para que nos alimentemos y para que vayamos a predicar este evangelio. Gracias, hermanos, hermanas, que ingresamos allí de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por su tiempo. Gracias porque nos podemos edificar por el evangelio. Reciban un abrazo fraternal de este siervo hasta donde usted esté. Desde Colombia, Medellín, Antioquia. Un ósculo santo, un apretón de manos. También deseándoles esta semana que sigamos adelante perseverando, luchando contra el mal, predicando el evangelio, haciendo el trabajo que Dios nos permite hacer. Gracias por estar allí, gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Más adelante tendremos otros hermanos predicando allí, en este emisora radial, para que sigamos edificándonos. Vamos a orar, vamos a cantar un himno, el cual quiero terminar con ese himno, y quiero invitarles para el próximo jueves nuevamente en este tema de evangelismo personal. Y a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y por tanto, ir a todas las naciones y predicar el evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que nos dice el Señor, lo que nos dice Jesucristo, para que nosotros vayamos, para que tengamos en cuenta. Recuerde, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Gracias por su palabra, porque nos edifica, nos alimenta, para poder ir al mundo a predicar el evangelio, para poder enseñar a nuestros amigos, para que tengan vida, porque la palabra, su palabra, da vida, traslada el reino de Satanás al reino de Cristo, porque da bendiciones, porque da fuerza, porque da la salvación, porque añade a las personas a su iglesia, porque nos da esas bendiciones espirituales. Gracias por su Hijo Cristo, porque Él vino, se hizo carne, porque murió en una cruz para mostrarnos el evangelio, para mostrarnos esa ley. Gracias por lo que aprendemos del Antiguo Testamento. Gracias por ese primer pacto, porque desde allí comenzamos a ver ese amor infinito. Comenzamos a ver ese plan redentor, cuando Adán y Eva pecan y cuando usted habla acerca de una simiente, que esa simiente iba a aplastar esa cabeza que es Satanás, que fue allí limitado su poder cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo resucita, y que gracias a Él, cada persona que aceptamos el Evangelio, cada persona, hombre o mujer que acepta el Evangelio de Cristo, podemos vencerle, podemos resistir para que Él huya y así poder ir al cielo. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por ese plan redentor. Ayúdenos para ir a las personas, a predicar el Evangelio, para que
con su palabra podamos ir a nuestros amigos y amigas, para que podamos tener tacto, para que podamos llegar a ellos, para que podamos adelante cumplir esta misión que usted nos ha encomendado, esta comisión. Bendiga y ayude a todos sus siervos que somos evangelistas, a los misioneros, a los predicadores, a nuestras hermanas, a los niños, adolescentes, a los jóvenes, porque esta misión no solamente es para los evangelistas, no solamente para los predicadores, sino desde los niños hasta los ancianos, toda su iglesia, todos los que tenemos vida en Cristo Jesús, todos los que tenemos esa bendición de su palabra. Gracias por ella, gracias por esa vida espiritual. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Señor, muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos, feliz tarde, feliz fin de semana. Nuevamente nos veremos con la ayuda del Señor el próximo lunes, si Dios permite, en el tema de por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Que ese sea nuestro anhelo siempre. Bendiciones, feliz tarde.